puedo contemplar la inmensidad y la hermosura de las cosas que me das. Quiero hasta ti llegar, mi buen Señor, en una canción de gratitud. Siento que renace dentro de mí la confianza en el porvenir. Hoy que en ti eres la razón de mi existir. Cuando escuché tu voz que me llamaba, todos los del cielo y un mundo nuevo lleno de Por tu creación te doy gracias, Señor. Has llenado mi ser con tu inmenso amor. Tengo la risa de un niño al jugar y de un pajarillo su cantar. Siento que renace dentro de mí la confianza en el porvenir. Hoy creo en ti, eres la razón de mi existir. Cuando escuché tu voz que me llamaba, todos del azul del cielo y un mundo nuevo lleno de amor. Día cuando escuché tu voz que me llamaba, todos del azul del cielo y un mundo nuevo lleno de amor. Bien, buenas tardes hermanos de Recoleta y hermanos que nos están escuchando, para que a esta hora podamos estar en este servicio, en comunión, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Es gratificante poder al menos conectarnos a través de este medio para tener nuestro servicio, nuestra reunión. A lo mejor no como acostumbramos, pero en algo el Señor nos permitirá estar recibiendo de su gracia y de su misericordia. Le insto a usted a participar de este servicio allí en su hogar, de manera como si estuviera usted en la iglesia. Ore con nosotros, cante con nosotros y muy atento a la palabra del Señor para que el servicio tenga el respeto y tenga, digamos, la actitud adecuada a un servicio del Señor. Así que vamos a iniciar este servicio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y lo haremos cantando el himno 212. En el fondo de mi alma una dulce quietud se difunde embargando mi
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios les bendiga, estimados hermanos. Estaremos orando por todos los hermanos, ¿cierto?, que se están conectando a esta hora, por su familia, si algunos de ellos no conociendo la palabra del Señor, pero está allí escuchando estas transmisiones. Deseamos que Dios les bendiga. Algún vecino se ha acercado también, o usted le ha invitado, también deseamos que Dios les bendiga. Pero también oraremos por todos los hermanos que están pasando situaciones de apremio, por esta situación de salud, ya sea que alguna enfermedad le esté afectando o algún problema esté afectando su vida. Oraremos al Señor para que Él nos ayude y bendiga a nuestros hermanos para pasar con la ayuda del Señor las dificultades. Bendiga a todos los que trabajan en el servicio público, como son los hermanos que son, ¿cierto?, enfermeros, paramédicos, o también algún hermano auxiliar que trabaja en la salud, para que Dios guarde, bendiga a nuestros hermanos. Y en general, bendiga el Señor a todos los que prestan servicio allí en los centros hospitalarios, donde está totalmente, creo yo, copada la situación a causa de esta pandemia que está afectando. Estimados hermanos, oraremos también por cada uno de nuestros hermanos que están en las Fuerzas Armadas, que prestan servicio allí, para que Dios guarde también no solamente a nuestros hermanos, sino a todos los uniformados de todas las ramas de nuestra defensa nacional, para que Dios también les guarde, les bendiga a ellos, a investigaciones, incluso a bomberos también, porque ellos también están de alguna manera a veces actuando, participando en algún procedimiento, algún accidente o algún incendio. En algún momento dado también ellos están prestando servicio público, y lo que es más elogiable es que ellos lo hacen gratuitamente. Que Dios nos bendiga. Les invito a que estemos orando al Señor. Padre, gracias damos a usted en esta hora. Nos presentamos a usted reconociendo los faltos, que necesitamos de su gracia, de su amor, de su misericordia, de sus bondades, de su toque espiritual, de su gozo, Señor, de poder estar reunidos a través de esta plataforma, llegar a los hogares de nuestros hermanos. Bendiga a usted las familias reunidas, bendiga los hogares que han abierto sus puertas, Señor, a través de este medio de comunicación, a poder estar entablando este servicio para la gloria de su nombre. Padre, bendiga a usted también a los hermanos que están enfermos, a los distintos hermanos que están afectados por esta situación que nos afecta de alguna manera u otra a distintos hermanos. Padre, también oramos por nuestro hermano Orozco, que está allí en la clínica Dávila, para que tú hagas misericordia con nuestro hermano, le bendiga, le cuide, le proteja, le guarde, Señor, ya que nuestro hermano es muy fiel a servirte a ti, ha dado un excelente testimonio en medio nuestro, un hermano muy respetuoso, muy cariñoso, Señor, por el cual también estamos preocupados al saber que está allí hospitalizado. Señor, ten misericordia de nuestro hermano y permita a usted ayudarle, guardarle, protegerle y que salga sanito de ese lugar. Padre, oramos también por los hermanos de la Reina, por los hermanos de allí también de Peñalolén, por los hermanos allá de Puente Alto, Señor, de Quinta Normal. Oramos por los hermanos Huechuraba, Recoleta, Quilicura, Señor, de Batuco. Bendiga a todos nuestros hermanos. Bendiga a los hermanos, Señor, que están aquí apoyando, haciendo posible esta transmisión. Te ruego que tú les bendigas ricamente y seas con nosotros. Gracias, Padre. Pedimos su misericordia, su bendición para este servicio a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que nuestro Dios nos bendiga. Estimado hermano, nuestro hermano Orozco está hospitalizado en la clínica Dávila y está de cuidado, y nosotros queremos orar al Señor por él, hacer un ungimiento de fe, confiando que a lo mejor nosotros no podemos llegar hasta allí por la situación que se vive, pero el Señor puede ir a todas partes. El Señor puede entrar allí a la pieza donde está nuestro hermano hospitalizado en la clínica Dávila, y puede el Señor hacer misericordia con él. Desde ya le saludamos con cariño. También pueda saludar también a sus hijas, a su familia que está allí acercándose a él o visitándole en este momento. Pedimos que el Señor les bendiga junto a su Señor Padre, a quien apreciamos y queremos mucho por su servicio al Señor.
Deseamos entonces hacer este ungimiento por fe. En este momento vamos a hacerlo junto aquí a los hermanos que estamos trabajando en esta producción. Que Dios les bendiga. Por la fe entonces vamos a levantar nuestras manitos y vamos a hacer este ungimiento hacia la clínica Dávila, ¿no? Soberano Padre, oramos a ti en tu presencia en esta hora por nuestro hermano Orozco que está allí hospitalizado en la clínica Dávila. Padre, usted conoce cuál es la dolencia, cuál es la enfermedad, cuál es la aflicción que tiene tu hijo. Nosotros oramos por él, Señor, para que tú tengas misericordia, para que hagas con él misericordia, para que en el nombre de Jesucristo, Padre, él reciba salud, recupere su salud completamente, renueve, Señor, su salud, renueve sus huesos, renueve todo su ser, renueve su alma, su espíritu y sane su cuerpo, Padre, por misericordia. Vamos a su presencia confiados porque usted ha dicho que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, o usted lo haría, Señor, y en este momento elevamos nuestra petición a ti para que tú sanes a nuestro hermano Orozco de toda enfermedad que le afecte y él salga sanito de ese lugar. Padre, oramos a ti pidiendo esta ayuda, esta misericordia, confiadamente en tu gracia, en tu amor y en tu bondad. Misericordia que rogamos, Padre, confiando que usted hará la obra a través de Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios nos bendiga. Dios bendiga a nuestro hermano Orozco, Dios bendiga a su familia que le rodea en este momento y Dios le guarde. Estaremos orando para que el Señor bendiga y guarde a nuestro hermano. Que Dios nos bendiga. También oramos por nuestro hermano Nicolás Carvajal, para que Dios tenga misericordia y le dé pronta mejoría y sanidad a nuestro hermano. Bendiga también a Bruce, a la hermana Angélica, al papá, al hermano Gabriel, a su hija y a todos los que componen esa familia. Desde aquí le enviamos el deseo en el Señor que Dios les bendiga. También, hermano, orando así por cada uno de los hermanos que de una u otra manera están expuestos por su trabajo, por el transporte, el metro, locomoción colectiva, para que Dios les guarde, les libre de esta pandemia y no sean afectados. Oremos por cada uno, los unos los otros, día tras día, para que el Señor también se apiade de nosotros. Vamos a cantar una segunda alabanza, el número 46. Oh Padre eterno. Número 46, oh Padre eterno, cantaremos en el nombre del Señor. Oh Padre eterno, oh Padre amado, perdón te pido por mis pecados, de que hacer que me haya dado
gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos sea bendiciendo en esta tarde y que el Señor pueda cuidar de todo y cada uno de nosotros. Estemos orando por nuestros hermanos que están trabajando allí en el templo para seguir avanzando en lo que es la restauración del templo que el Señor nos ha dado para que sea nuestro futuro templo matriz. Que Dios nos bendiga. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor conforme ya sabemos la cita en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 17. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. La semana anterior vimos la posición teológica o doctrinal de que el arrebatamiento sucedía a mitad de la tribulación. La semana anterior habíamos visto la posición teológica doctrinal donde el arrebatamiento, traslación o transportación de la iglesia sería al final de la tribulación. Hoy veremos el arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación. Que Dios nos bendiga. Esta posición teológica doctrinal sostiene que la iglesia, el cuerpo de Cristo, será arrebatada antes de la tribulación, en el momento preciso de la resurrección de los muertos en Cristo, conforme a Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 17. Introducción. La doctrina o posición del arrebatamiento antes de la tribulación descansa y o se fundamenta en el método literal de interpretación de la palabra de Dios. La iglesia del Señor y el pueblo de Israel son dos agrupaciones diferentes y con ambos Dios tiene un plan especial, un trato diferente en el tiempo y en su ejecución del plan divino. Esto es lo que dice esta posición. Que Dios nos bendiga. La iglesia es un misterio no revelado en el Antiguo Testamento debido al rechazo del Mesías por parte de Israel en su primera venida. Dios entonces quita o saca a Israel de este privilegio de ser el pueblo de Dios y que a través de este pueblo se sostenía la ley, solo que era solamente para el pueblo de Israel. Pero Dios toma a la iglesia ahora y la coloca en el lugar que tenía Israel. Por lo tanto, Israel deja ese lugar de privilegio para que ahora la iglesia ocupe el lugar y se transforma en la luz del mundo, la sal de la tierra. De acuerdo a Romanos capítulo 11, versículos 17 al 18, Mateos capítulo 5, versículo 13 al 14. Este tropiezo de Israel estará vigente hasta que se termine el trato terrenal de Dios con la iglesia. Romanos 11, 25 al 29. Luego Dios volverá a restaurar a su pueblo de Israel al favor divino. La iglesia del Señor de todos los tiempos, desde la iglesia primitiva hasta hoy, es la receptora de su palabra, su poder del Espíritu Santo, sus promesas para los hijos de Dios, su salvación y vida eterna. Pero también
la iglesia receptora de la obligación es cómo llevar a cabo la gran comisión, predicando el evangelio, dando testimonio personal y colectivo de la obra del Señor en sus vidas. Por lo tanto, si observamos de acuerdo a lo que tiene esta posición, la iglesia ahora lleva a cabo la comisión de predicar el evangelio a todo el mundo. En el plan inicial de Dios, los judíos tendrían que haber llevado el evangelio a todos los gentiles. Pero a causa de que ellos rechazaron a Cristo, entonces Dios levantó un nuevo pueblo, y este pueblo que no estaba revelado en el Antiguo Testamento, Dios lo tenía guardadito y reservado, este plan, para seguir adelante con el plan de la salvación del hombre que estaba destituido de la gloria de Dios. Cabe hacer notar que si los israelitas aceptan a Cristo como su Salvador personal, pasan a integrar el cuerpo de Cristo. Es decir, formarían parte de la iglesia del Señor, o sea, del cuerpo de Cristo. Argumentos esenciales de esta posición del arrebatamiento antes de la tribulación. 1. Método literal de interpretación. Esta corriente de interpretación está basada en método pretribucionalista que sostiene que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación. Por ende, el método literal conduce necesariamente al arrebatamiento antes de la semana 70 de Daniel. Debe considerarse que este método no nos conduce al ultradispensacionalismo, por cuanto este sistema no es consecuente del uso de la mayor exactitud literal. Más bien, está basado en consideraciones exegéticas. Que Dios nos bendiga. Naturaleza de la semana 70. Hay algunas palabras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, para describir el periodo de la semana 70, y cuando son consideradas en conjunto, nos dan la naturaleza o carácter de este periodo. Como por ejemplo, la palabra ira. Tengo muchas citas acá que leerlas sería engorroso. Pero la palabra ira, luego la palabra juicio, la palabra indignación, la palabra castigo, hora de la prueba, hora de angustia, destrucción, tinieblas. Nos hacen ver un cuadro caótico de lo que serán los acontecimientos durante la semana 70 de Daniel. Este es el panorama de la semana 70. Harrison enfatiza que la ira divina abarca solo los últimos 3 años y medio, pero omite la evidencia bíblica en el primer periodo de 3 años y medio de Apocalipsis capítulo 6, versos 16 y 17. Prosigue Harrison argumentando que 1 Tesalonicenses 5:9 es evidencia concluyente porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero Harrison está con la posición de que Dios arrebata a la iglesia antes que comience la segunda parte de la tribulación, o sea, al medio de la semana 70, en medio de la tribulación. 3. Alcance de la 70ª semana, o semana 70, que es lo mismo. No hay duda de que durante este periodo de tiempo, la ira de Dios será derramada sobre la tierra. Apocalipsis 3:10, Isaías 34:2, 24:1, 4 y 5, 16:17 y 18:21, tenemos esta cita de Isaías. Y otros pasajes más explican muy claro esto. Sin embargo, este periodo es particularmente en relación con Israel. Jeremías 30, verso 7.
llama a este periodo el tiempo de angustia de Jacob. Cuando hablamos del tiempo de angustia de Jacob, está refiriéndose al pueblo de Israel. No olvidemos que los hijos de Jacob, los 12 hijos de Jacob, constituyeron el pueblo de Israel. Las 12 tribus de Israel son de los 12 hijos de Jacob. Estos eventos de esta semana corresponden a los eventos del día del Señor o día de Jehová. En Daniel capítulo 9, verso 24, especifica claramente Dios hablando a Daniel diciendo: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Obviamente, el pueblo de Daniel es Israel y la santa ciudad es Jerusalén. Varios pasajes hablan del misterio que no se habló en el Antiguo Testamento, pero sí se habló en el Nuevo. Fue revelado, y este misterio es la iglesia y en su cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, está compuesto de judíos y gentiles. La iglesia no podía estar considerada ni en la profecía de las 70 semanas de Daniel o cualquiera otra profecía del Antiguo Testamento, porque era un misterio. La iglesia solo tuvo existencia con la muerte de Cristo. Mateo capítulo 16, verso 18, Hechos 2, verso 14, 39 y 47. La iglesia no tuvo parte en las 69 semanas ya transcurridas. No debiera tener parte en la semana 70. Por consiguiente, el programa de la iglesia debiera terminar para que Dios cumpla su programa con Israel. Es un tratado sobre el tema de la tribulación, donde se tratan pasajes bíblicos como Mateo 24, Daniel 12, Lucas 21, Marcos 13, Jeremías 30, Apocalipsis 7. Kelly, el autor de este tratado, concluye diciendo: estaré muy agradecido de cualquiera que me muestre otros pasajes que se refiera a ella, pero no estoy enterado de ellos. Les pregunto si pueden señalar una palabra que indique que algún cristiano o la iglesia han de estar en la tierra, cuando llegue la tribulación. Este es como un desafío que hace Kelly, manifestando que alguien le manifieste alguna palabra, alguna cita bíblica, de que la iglesia estará en la tierra cuando llegue el periodo de las 70 semanas, o sea, de la tribulación. Antes que el Señor aparezca en gloria, vendrá la última e inigualable angustia de Israel, aunque será Israel librado de ella. Habrá una gran tribulación de la cual emerge una multitud de gentiles, pero tanto Israel como los gentiles son totalmente distintos a los de la iglesia. Que Dios nos bendiga. Esta posición, tomando el argumento de Kelly, concluye diciendo: por cuanto todos los pasajes citados que tratan de la tribulación la relacionan con el programa de Dios para con Israel, el alcance de la tribulación impide que la iglesia participe en ella. Cuarto argumento esencial de la posición del arrebatamiento antes de la tribulación: el propósito de la semana 70. Las Escrituras señalan que hay dos propósitos mayores que serán realizados en la semana 70 de Daniel. El primer propósito está en Apocalipsis 3:10. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra, y no a la iglesia. La segunda consideración, el infinitivo pirasai, algo así dice, significa probar,
para expresar propósito dice de la siguiente manera: cuando Dios es el sujeto, así infringir males sobre uno para poder probar su carácter y la constancia de su fe, por cuanto el Padre nunca ve a la iglesia, excepto en Cristo, perfeccionada en él. Este periodo no puede tener ninguna relación con la iglesia, ya que la verdadera iglesia no necesita ser probada para ver si su fe es genuina. Segundo propósito. Este está relacionado con Israel y su preparación para el Señor. En Malaquías capítulo 4, versos 5 al 6 declara: He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así dice en Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6. El ministerio de Elías era preparar al pueblo para el rey que pronto había de venir. En Lucas capítulo 1, verso 17, se promete que el hijo que le nacerá a Zacarías iría delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para llevar a cabo este ministerio y para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El Señor dijo al respecto: pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Esto en alusión a Juan Bautista. Y para disipar toda duda, tenemos en Mateos 11:14 esta cita que es concluyente: si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Según esta posición, estos dos propósitos, la prueba de los moradores de la tierra y la preparación de Israel para el rey, denotan ninguna relación con la iglesia. Que Dios nos bendiga. Un quinto argumento de la posición del arrebatamiento antes de la tribulación: unidad de la semana 70. Toda la semana 70 está contemplada cuando se describe y se predice en la profecía. Todos estarán de acuerdo en la base a Daniel 9:27, Mateo 24:15 y Apocalipsis capítulo 13, en que la semana está dividida en dos partes de 3 años y medio cada una. La imposibilidad de incluir a la iglesia en la última mitad hace igualmente imposible incluirla en la primera mitad, porque aunque la Escritura divide el tiempo de la semana, no hace ninguna distinción en cuanto a naturaleza y el carácter de sus dos partes. Dicho de otra manera, la semana 70 es una sola unidad, pero que tiene dos caracteres que la diferencian, pero eso no significa que sean dos partes. La naturaleza de la iglesia. Esta es la posición que tiene el arrebatamiento antes de la tribulación. Naturaleza de la iglesia. Observemos ciertas distinciones entre la iglesia e Israel, claramente establecida en la Escritura, pero descuidada frecuentemente en la consideración adecuada. Iglesia profesante, Israel nacional. La iglesia está compuesta de aquellos que hacen profesión de fe en Cristo. Para algunos se basa en la realidad, para otros en ninguna realidad. Este último grupo, los que basan su fe en ninguna realidad, es decir, no son consecuentes en su vida real de vivir conforme el Evangelio, conforme la obra de Dios que ha hecho en sus vidas, de la manera que debieran conducirse, como la palabra espera y el Señor espera de aquellos que van a la iglesia,
pero van, parece, solamente a pasar el tiempo, no a escuchar la palabra para ponerla por obra después. Estos son, de acuerdo a lo que dice acá, ¿cierto?, la declaración. Luego tenemos, ¿cierto?, dice, este último grupo pasará la tribulación. ¿Cuál? Los que van a la iglesia, pero no tienen una confesión de realidad, de verdad en sus vidas del Evangelio. Apocalipsis 2:22. Luego tenemos Israel nacional. Se basa en el nacimiento físico, y todos los de este grupo que no son salvos ni arrebatados y estén vivos en ese momento estarán con la iglesia profesante ninguna realidad. O sea, si lo digo en palabras castellanas y en chileno mejor, la tribulación, de acuerdo a esta posición, debieran pasarlo todos los gentiles que no conocieron a Cristo, los hebreos o los israelitas, y todos los hermanos que fueron a la iglesia, pero que no pasaron de ser simples canutos, sino fueron solamente hermanos que nunca se convirtieron al Señor. Que Dios los bendiga. Por lo tanto, ellos estarán sujetos a la ira de la tribulación. 2. Iglesia verdadera y su diferencia con la iglesia profesante. La iglesia verdadera se compone de aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador. En cambio, la iglesia profesante está compuesta de aquellos que hacen profesión de fe sin recibir a Cristo en sus corazones. Solo la verdadera iglesia será arrebatada. Hay diferencia entre la verdadera iglesia y el Israel verdadero o Israel espiritual. Antes de Pentecostés habían individuos salvados, pero no había iglesia. Ellos eran parte del Israel espiritual, no de la iglesia. Después del día de Pentecostés y hasta el día del arrebatamiento, la iglesia es y será el cuerpo de Cristo, pero no encontramos a ningún Israel espiritual. Después del arrebatamiento, no encontramos ninguna iglesia, pero se encuentra un Israel verdadero y o espiritual. El traslado no levantará a todos los que hacen profesión de fe en Cristo, sino solo a aquellos que hayan nacido de nuevo. Juan capítulo 3, verso 3, donde Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. La condición primaria, principal, básica para entrar a ser miembro de un país, de un pueblo, es nacer. Una madre puede estar en su gestación del octavo mes de su embarazo, pero mientras no nazca ese hijo no es un ciudadano todavía. Tiene que nacer para ser contado como un ciudadano. Este hijo, al nacer, los padres le ponen, eligen unos nombres, le dan sus apellidos y el Estado le entrega un número de RUT o número de carnet y pasa a ser un ciudadano de la república en la cual él nace. Por ejemplo, espiritualmente hablando, si no ha nacido de nuevo, no puede ser un ciudadano del reino de Dios porque no ha nacido de nuevo. Jesús dijo que había que nacer del agua y del Espíritu, había que nacer de Cristo, de la muerte de Cristo allí en la cruz. Por lo tanto, estimados hermanos, es importante tener en consideración este punto tan básico, tan importante en la salvación de todo creyente. Que Dios nos bendiga. La parte incrédula de la iglesia, junto con los incrédulos de Israel, pasarán por la tribulación. Por cuanto la iglesia es el cuerpo de Cristo, del cual Cristo es su cabeza, la esposa, de la cual Él es el esposo, el objeto de su amor, la rama de la cual Él es la raíz y el tronco, el edificio, de la cual es el fundamento y la piedra angular. Existe entre el Señor unión y unidad. No está separado de Él, sino ha sido hecho uno con Él. La iglesia es un cuerpo
Cristo en la cabeza. Un cuerpo sin cabeza, obviamente, está muerto, pero un cuerpo con cabeza tiene vida. Mientras Cristo esté en la iglesia, está la cabeza en el cuerpo. Que Dios nos bendiga. Si la iglesia está en la semana 70, estaría sujeta a la ira, al juicio y a la indignación que marcará este periodo de 7 años aproximadamente. Cristo mismo estaría expuesto a la gran tribulación. Esto es imposible de acuerdo a 1 de Juan, capítulo 1, verso 1 y verso 17. Él, Cristo, no puede ir otra vez a juicio, por cuanto la iglesia ha sido perfeccionada y librada de todo juicio. Romanos 8.1, Juan 5.24, 1 de Juan 4.17. Las promesas de Dios no tendrían ningún efecto y la muerte de Cristo sería ineficaz. La naturaleza de la prueba de la semana 70 a los moradores de la tierra, Apocalipsis 3:10, no es para la iglesia, pues la misma naturaleza de la iglesia impide tal prueba. En Apocalipsis capítulo 13, verso 7, declara: todos los que están incluidos en la semana 70 estarán sujetos a la bestia y por medio de ella a Satanás, quien le da a la bestia el poder. Si la iglesia estuviera en esta semana 70 pasando la tribulación, estaría sujeta a Satanás. Cristo, como cabeza de la iglesia, estaría sujeto también a Satanás, o perdería su cabeza en el cuerpo de Cristo. Tal cosa es impensable. Argumento número 7 de la posición del arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación. El concepto de la iglesia como misterio. La iglesia es un misterio no revelado en el Antiguo Testamento. No era un misterio que Dios iba a proveer salvación a los judíos y gentiles, pues ya lo había dicho al mismo Abraham en Génesis 12, verso 3, en Hechos 3, verso 25, en Gálatas 3, 8. Pero el hecho de que Dios iba a formar un cuerpo de judíos y gentiles por igual nunca fue revelado en el Antiguo Testamento y constituye el misterio del cual habla el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, verso 1 al 7, Romanos 16, verso 25 al 27 y Colosenses capítulo 1, verso 26 y 29. Todo el programa relacionado con este misterio fue revelado después del rechazo de Cristo por parte de Israel. Mateo 12, 23, 24, Juan capítulo 1, verso 11. El mismo Señor profetizó en Mateo 16, 18 sobre la iglesia venidera. Después de la muerte de Cristo en la cruz, con Cristo ascendido a los cielos, en Hechos capítulo 2, la iglesia tuvo sus comienzos. Luego Dios llamó al apóstol Pablo, a quien Dios reveló este misterio, o sea, el misterio de la iglesia. La iglesia interrumpió el programa de Dios con Israel. Lógicamente la iglesia, acabado el programa, en la plenitud de Dios, será concluido su proceso antes de reanudar el programa con Israel para cerrar el último capítulo, o sea, la semana 70 que falta, de Daniel capítulo 9, verso 24. Este misterio, como concepto de la iglesia, gatilla que el arrebatamiento sea antes de la tribulación. Argumento esencial del traslado o arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación. Diferencias entre Israel y la iglesia. Hay diferencias marcadas entre la iglesia e Israel, las cuales evidencian que estos dos grupos no pueden unirse.
sino más bien son dos entidades con las cuales Dios está tratando con un programa especial. He aquí los contrastes entre la iglesia e Israel. Primer contraste, extensión de la revelación bíblica. Israel ocupa casi 4/5 partes de la Biblia. La iglesia solo ocupa 1/5 parte, o sea, el 20% la iglesia, el 80% la ocupa Israel. El propósito divino. 2. El propósito divino. Israel recibe las promesas terrenales en los pactos. La iglesia recibe las promesas celestiales en el Evangelio. 3. La simiente de Abraham. Israel es la simiente física. La iglesia es una simiente espiritual. 4. Nacimiento. Israel tuvo su nacimiento físico que produce parentesco. La iglesia tuvo nacimiento espiritual que conduce a parentesco. 5. Supremacía. Israel, Abraham. La iglesia, Cristo. 6. Pactos. Israel, el abrahámico y todos los pactos. Y siguientes. La iglesia, indirectamente, el abrahámico y los nuevos pactos. 7. Nacionalidad. Israel como nación. La iglesia es de todas las naciones. 8. Trato divino. Israel disfruta de un trato nacional e individual. La iglesia trata individual solamente. 9. Dispensaciones. Israel existió a través de los siglos desde Abraham. La iglesia solamente desde Cristo hasta aquí, hasta ahora, hasta el año 2020. Y lo que hayamos de seguir. 10. Ministerio. Israel no tiene ninguno. La iglesia tiene la gran comisión de predicar y misionar el Evangelio. 11. La muerte de Cristo. Israel es condenado nacionalmente para ser salvo por ella. La iglesia salvada actualmente por ella, o sea, por la muerte de Cristo. 12. El Padre. Israel, Dios es Padre de la nación. La iglesia, relacionado con Dios Padre individualmente. 13. Cristo. Israel, el Mesías, Emmanuel, Rey. La iglesia, el Salvador, Señor, esposo y cabeza de la iglesia. 14. El Espíritu Santo. Israel vino sobre algunos. La iglesia mora o debiera morar en todos. 15. Principio de gobierno. Israel tuvo un sistema de ley mosaica. La iglesia, sistema de la gracia. 16. La capacidad divina. Israel no tiene ninguna. La iglesia es morada del Espíritu Santo. Y todo lo que conlleva que Dios usa a la iglesia en distintas gracias, en dones de sanidad, dones de lengua, dones de profecía, dones de muchas formas que Dios actúa, ¿cierto? Por lo tanto, la iglesia está con toda la plenitud que Dios otorga a los seres humanos a través del Espíritu Santo. 17. 2 discursos de despedida. Israel, el discurso de Olivete. La iglesia, el del aposento alto. 18. La promesa del retorno de Cristo. Israel vendrá en poder y gloria para hacer juicio. La iglesia vendrá para llevarnos consigo. 19. Posición. Israel es un siervo. La iglesia se compone de miembros de la familia. 20. Reino terrenal de Cristo. Israel es súbdito. La iglesia es corregente. 21. Sacerdocio. Israel tuvo un sacerdocio. La iglesia es un sacerdocio. Matrimonio. Israel fue esposa infiel. La iglesia es la esposa. 23. Juicios.
Israel debe enfrentar el juicio. La iglesia es librada de todo juicio. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. 24. Posición en la eternidad. Israel será los espíritus de los justos, hechos perfectos en la tierra nueva. La iglesia será la congregación de los primogénitos en los cielos nuevos. Esta diferencia muestra la imposibilidad de identificar a estos dos grupos en un solo programa. Esto da fuerza al arrebatamiento antes de la tribulación. Esta es la posición, vuelvo a reiterar, de los que creen en que Cristo vendrá antes de la tribulación. Bien, haremos un descanso para poder cantar una alabanza y luego vamos a proseguir. Que Dios nos bendiga. La hermana Alejandra Cavieres pide la oración por su hija que nuevamente se encuentra en el hospital por complicaciones en su embarazo. La oración por la hermana Tamara Castillo, entonces, para que Dios tenga misericordia y conserve a su bebé hasta el momento de nacer, conforme la ayuda del Señor, ¿no? Que Dios tenga misericordia y pueda responder a esta petición que está solicitando nuestra hermana. Por lo tanto, no dejemos de orar por nuestra hermana Tamara Castillo. Bien, queremos cantar una alabanza a la casa de Jairo. Una alabanza antigua, que ya no se escucha mucho, ¿no? Pero que es muy bonita. A la casa de Jairo, algunos himnarios de los más modernos aparece en el número, si no me equivoco, 31. Búsquelo en el himnario y lo podemos cantar, y seguramente los más antiguos lo saben de memoria. A la casa de Jairo iba Jesús, y una gran multitud iba tras de él. Una pobre mujer llena de fe no miró la multitud, fue y le tocó. Haz tú cual la mujer que fue y tocó el borde del vestido de Jesús. Virtud salió de él y la sanó. Y si le tocas tú, sanas también. Yo fui quien te tocó, joven Jesús. Mi mal ningún doctor pudo sanar. Tu fama llegó a mí y vine a ti. Y ya sanada estoy, perdóname. Haz tú cual la mujer que fue y tocó el borde del vestido de Jesús. Virtud salió de él y la sanó. Y si le tocas tú, sanas también. Ese pueblo tan inmenso y numeroso, una parte creía en el Señor, pero el resto en
cual la mujer que el fuego el borde del vestido de Jesús, que todo salió de él y la sanó. Y si tocas tú, sanas también. Que el Señor nos bendiga. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos siga bendiciendo, que el Señor nos siga ayudando, ¿no? Continuamos entonces con el estudio de la posición del arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación. Número 9. Este es otro argumento esencial de la posición del arrebatamiento antes de la tribulación. Doctrina de la inminencia. Muchas señales le fueron dadas a Israel respecto a la segunda venida de Cristo. Conforme a las señales dadas, podían distinguir el advenimiento de la segunda venida. En cambio, a la iglesia se le dijo que vivieran a la luz de la inminencia, de la inminente venida del Señor, para arrebatar a la iglesia a su presencia. Juan 14, 2, 3, Hechos 1, 11, aunque este Hechos 1, 11 me parece se refiere a la segunda venida, cuando desciende en el monte de los olivos, y no se refiere al arrebatamiento. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 51 y 52, Filipenses 3:20. Hay varias citas más, ¿no? Toda esta cita bíblica advierte al creyente que debe estar esperando al Señor mismo en cualquier momento. Esta doctrina de la inminencia significa que viene en cualquier momento el Señor, o venida en cualquier momento, no es una nueva doctrina originada por Darby, como se ha dicho, aunque él sí la clarificó, la sistematizó y la popularizó. Esta doctrina identificó al premilenarismo de los padres de la iglesia primitiva. O sea, los premilenaristas creen que todo esto sucede antes del milenio. Como también los escritores del Nuevo Testamento. En relación con esto escribe Thyssen: ellos sostuvieron no solo el punto de vista premilenario de la venida de Cristo, sino consideraron esa venida inminente. El Señor les había enseñado a esperar su regreso en cualquier momento, y por lo tanto ellos esperaban que Él llegase en los días que ellos vivían. La iglesia primitiva vivió en una constante expectativa de la venida del Señor, por lo cual no estaban interesados en la tribulación futura. Obviamente, hoy que han pasado ya 1990 años de que Cristo se fue, es muy fácil decir que los hermanos del tiempo de la iglesia primitiva podrían estar equivocados al respecto de que el Señor venía en sus días, pero no es lo mismo estar viviendo el tiempo mismo y tener la esperanza, como hoy nosotros podemos tener la esperanza, si viene pronto, si viene al medio o viene al final, no lo sabemos. Así también ellos no lo sabían. Es muy posible que la iglesia primitiva no tuviera muy desarrollado el tema escatológico, pero creían claramente en el inminente regreso de Cristo. Los reformadores, aunque tenían discrepancias doctrinales en cuestiones escatológicas, coincidían en la inminente venida del Señor Jesucristo. Lutero escribió: yo creo que todas las señales que han de preceder a los postreros días ya han aparecido. No pensemos que la venida de Cristo está muy lejana. Miremos hacia arriba con la cabeza levantada.
esperemos la venida de nuestro Redentor con mente anhelante y alegre, dice Lutero. Calvino también declara lo siguiente: la Escritura nos ordena de una manera uniforme esperar el advenimiento de Cristo. Juan Knox testimonia diciendo: el Señor Jesús regresará, y esto con prontitud. ¿Para qué otra cosa sino para reformar la faz de la tierra, como nunca lo fue ni lo será, hasta que aparezca el justo Rey y Juez para restaurar todas las cosas? Latimer enfatiza diciendo: también escribió lo siguiente: todo aquello excelente hombre instruidos que sin duda Dios ha enviado al mundo en estos últimos días, no pueden estar muy lejos. Por ventura pueden venir en mis días, aunque viejo como estoy, o en los días de mis hijos. Que Dios nos bendiga. La doctrina de la inminencia no concibe a la iglesia en la semana 70, o sea, dentro de la tribulación. Punto 10 de los argumentos esenciales de la posición del arrebatamiento antes de la tribulación. La obra del que impide, en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Los cristianos de Tesalónica pensaban que el arrebatamiento ya había sucedido y que estaban viviendo el día del Señor. Las persecuciones que estaban sufriendo los llevó a esta equivocada posición. Ante esta situación, el apóstol Pablo escribe una segunda carta y les aclara diciendo que para que venga el día del Señor tenía que pasar dos cosas. Primero, tenía que venir la apostasía. Y segundo, tenía que manifestarse antes el hombre de pecado, el hijo de perdición, o también como se llama el hombre inicuo, que es lo mismo. Más explícitamente, en el capítulo 13, el argumento del apóstol Pablo de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7, es que, aunque el misterio de iniquidad ya estaba en acción, pero esta acción estaba contenida, porque hay quien al presente lo detiene, hasta que él, o sea, el que lo detiene, a su vez sea quitado de en medio. Este alguien está deteniendo el propósito de Satanás hasta que sea quitado. Mientras el Espíritu Santo esté obrando en la plenitud de los gentiles, conforme a Romanos 11, 25, 27, mientras el Espíritu Santo resida en la iglesia, que es su templo, el misterio de impedimento continuará. El hombre de pecado no podrá manifestarse hasta que aquel que lo detiene sea retirado. De esta manera, el misterio del que impide continuará mientras su templo esté en la tierra. Según Daniel 9:27, el inicuo se manifestará al principio de la semana 70. Por lo tanto, el arrebatamiento debe suceder antes que se manifieste el anticristo u el hombre de pecado. Que Dios nos bendiga. Argumento número 11 de la posición del arrebatamiento antes de la tribulación. Necesidad de un intervalo. La palabra apántesis significa encuentro. Se usa en Hechos 28:15 con la idea de encontrarse para regresar con. Con frecuencia se discute que esa misma palabra usada en 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 17 tiene la misma idea y por lo tanto la iglesia debe ser arrebatada para regresar instantáneamente e inmediatamente con el Señor a la tierra. Y así se niega y se hace imposible cualquier intervalo entre el arrebatamiento y el retorno. La palabra griega apantesis no requiere tal interpretación. De acuerdo a esta posición,
Además, ciertos predichos en relación con la iglesia después de su arrebatamiento hacen tal interpretación imposible, como son los siguientes eventos. Tribunal de Cristo, donde entendemos que en este tribunal de Cristo, una vez que ha arrebatado a la iglesia, va a la iglesia a un tribunal para recibir recompensas, porque la iglesia no puede ser condenada, porque el que está en Cristo y que está arrebatado está libre de toda condenación. Por lo tanto, el tribunal de Cristo es para un tribunal de galardón, de recompensa, de corona, de premio, como usted quiera llamarle. 2. Presentación de la iglesia a Cristo. Una vez arrebatada la iglesia será presentada a Cristo. Es como quien dice, es la dádiva del Padre para su Hijo. Y tercero, la boda del Cordero. La boda del Cordero no significa que una fiesta, un casamiento. La boda significa la unión que habrá entre Dios y el pueblo santo, la iglesia salvada en Cristo con el Padre. Esta unión mística, esta unión de comunión, es quizás una comparación con una boda donde el novio va de luna de miel y hay una unión perfecta de amor físico, espiritual, etc. Esa unión es la que la iglesia en el Espíritu tendrá con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Pasajes como 2 Corintios 5:10, 1 Corintios 3, 11, 16 y Apocalipsis 4:4, 19, 8 y 14 indican que la iglesia ha sido probada en cuanto a su mayordomía y ha recibido recompensa en el momento de la segunda venida de Cristo. Es imposible concebir que este evento suceda sin que haya pasado un periodo de tiempo. 2. La iglesia tiene que ser presentada como dádiva del Padre al Hijo. Scofield escribe: este es el momento del supremo gozo de nuestro Señor, la consumación de su obra redentora. Y hace una cita donde dice: marido, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5, 25, 27. Y aquel que es poderoso para guardaros sin mancha, sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Judas 24. 3. En Apocalipsis 19, del 7 al 9, se revela que la consumación de la unión entre Cristo y la iglesia precede la segunda venida. Pasajes como Mateo 25, 1 al 13, 22, del 1 al 14, Lucas 12, 35 al 41, se observa al rey haciendo el papel de esposo en su venida, indicando que las bodas ya han ocurrido. Las bodas del Cordero requieren un lapso de tiempo. Si el arrebatamiento y la manifestación son cosas simultáneas, se hace imposible la realización de las bodas y dos eventos más: el tribunal de Cristo y presentación de la iglesia a Cristo. Por ello se hace necesario un intervalo, un lapso de tiempo, quiere decir, y el arrebatamiento antes de la tribulación lo permitiría. Punto 12, o argumento número 12, de la posición del arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación. Distinción entre el arrebatamiento y la segunda venida. Hay una cantidad de contrastes entre el arrebatamiento y la segunda venida. Esto ayuda a entender que hay dos programas trazados en el plan divino para la iglesia e Israel. 1. En el arrebatamiento incluye la remoción de todos los creyentes, incluyendo los muertos en Cristo. En la segunda venida considera la manifestación del Hijo. 2. El arrebatamiento a los santos, vivos y muertos, en el aire. En la segunda venida, Cristo regresa a la tierra. 3. En el arrebatamiento, Cristo viene a buscar a su esposa. En la segunda venida, Él regresa con la esposa. 4.
el arrebatamiento levanta a la iglesia y conduce al inicio de la tribulación. En la segunda venida conduce al establecimiento del reino milenario. 5. El arrebatamiento es inminente. La segunda venida es precedida por muchas señales. 6. El arrebatamiento trae un mensaje de consuelo. La segunda venida, un mensaje de juicio. 7. El arrebatamiento está relacionado con el programa de la iglesia. La segunda venida con el programa de Israel y del mundo. 8. El arrebatamiento es la conclusión del misterio. La segunda venida está anunciada en ambos testamentos. 9. En el arrebatamiento los creyentes serán juzgados para recompensas. En la segunda venida los gentiles e Israel son juzgados para condenación. 10. El arrebatamiento deja la creación inalterada. O sea, no la afecta, no la cambia ni transforma. En la segunda venida habrá cambio de la creación. Habrá nuevo cielo y tierra nueva. 11. En el arrebatamiento los gentiles no serán afectados. En la segunda venida los gentiles serán juzgados. 12. En el arrebatamiento los pactos con Israel no se cumplen. En la segunda venida todos los pactos se cumplen con Israel. 13. El arrebatamiento no tiene relación con el programa de Dios contra el mal. En la segunda venida el mal es juzgado. El arrebatamiento tendrá lugar antes de la ira de Dios, o antes del día de la ira. En la segunda venida la ira le sigue. 15. El arrebatamiento es solo para los creyentes en Cristo solamente. La segunda venida tendrá su efecto en todos los hombres. 16. La expectativa de la iglesia con respecto al arrebatamiento es que el Señor está cerca. En la segunda venida la expectativa es ser introducido en el reino. Estos contrastes y otros no citados sostienen que estos programas no pueden unificarse. 13. Este argumento de los que creen que el arrebatamiento será ante la tribulación, el argumento los 24 ancianos, Apocalipsis 4:4. El apóstol Juan ve esta visión: 24 ancianos sentados sobre tronos, vestidos de ropas blancas, ceñidos con coronas de oro, en el cielo, en la presencia de Dios. Varias opiniones se han dado con respecto a la identidad de estos 24 ancianos, debido a que están asociados a los 4 seres vivientes, y algunos sostienen que son ángeles. Esto parece un intento por evadir la implicación de tomar identificación literal. Los ángeles no son coronados con coronas de vencedores, recibidas como recompensas, ni se sientan en tronos. Los tronos hablan de dignidad y prerrogativas reales. Ni están los ángeles vestidos de blanco como resultado del juicio. Una segunda interpretación: serían hombres redimidos, resucitados, que están vestidos, coronados y sentados sobre tronos en relación con la realeza en el cielo. Scofield presenta evidencia para sostener el punto de vista que los 24 ancianos representan a la iglesia. 5 señales inequívocas identifican a los 24 ancianos, dice Scofield. La primera, su posición. Ellos están entronizados alrededor del trono central, que está circundado por un arco iris. A la iglesia, y solo a la iglesia, compuesta de todos los grupos redimidos, se le ha prometido que será entronizada con Cristo. Apocalipsis 3:21. Todavía Cristo no se ha sentado en su trono propio en la tierra, pero estos que pertenecen a la realeza, habiendo sido presentados sin falta, con el sumo gozo del Señor, tienen que estar con Él. Juan 17:24, 1 Tesalonicenses 4:17.
Segundo, digamos, argumento que manifiesta Scofield. El número. El número de estos ancianos representa en el libro donde los números son parte del simbolismo. Es significativo porque 24 es el número de los grupos en los cuales el sacerdocio levítico fue dividido. Primera de Crónicas 24, 1 al 19. Y de todos los grupos de redimidos. Solo la iglesia es un sacerdocio. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 5 al 9. Y Apocalipsis, capítulo 1, verso 6. 3. El testimonio. El testimonio de los ancianos entronizados los señala como representantes de la iglesia y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 5, verso 9 al 10. Solo la iglesia puede testificar de esta manera, afirma Scofield. 4. El presbiterado. Es un oficio representativo. Hechos 15, verso 2 y Hechos 20, verso 17. 5. La inteligencia espiritual. Se refiere a los ancianos. Según Scofield, de los ancianos los señala como partícipe de los más íntimos consejos divinos. Véanse Apocalipsis 5, verso 5 y 7, verso 13. Los ancianos son simbólicamente la iglesia. Según Apocalipsis 5, 8 al 10, los 24 ancianos están relacionados en función sacerdotal, lo cual nunca se asocia con ángeles. Dicho de otra manera, nunca un ángel ofició de sacerdote ni labores sacerdotales. Por ello, tiene que ser sacerdotes creyentes en Cristo, asociados con el gran sumo sacerdote. Por cuanto Israel no es resucitado, sino al final de la semana 70, ni juzgado, ni recompensado hasta la venida del Señor, en conformidad con Isaías 26, versos 19 al 21, y Daniel capítulo 12, versos 1 y 2. Para que esto sea posible, la iglesia debería ser arrebatada aquí, no después en Apocalipsis 20, verso 4. Si fuera en Apocalipsis 24, ¿cómo puede estar en la iglesia en Apocalipsis 19, 7 al 9? Esa es la consulta que hace esta posición, que no podría estar Cristo en el 20 si primero no está en el verso capítulo 19. Que Dios nos bendiga, porque en el capítulo 19, versos 7 al 9, habla de la boda del Cordero, y las bodas del Cordero son antes de la venida del Señor en su segunda venida a Israel. Que Dios bendiga. Continuará este estudio de esta posición el próximo domingo, donde incluiremos también las conclusiones. El tiempo se nos va alargando, por lo tanto, el próximo domingo continuamos con el segundo capítulo de esta tercera parte del arrebatamiento de la iglesia. Que Dios les bendiga. Vamos a orar y a dar gracias al Señor por lo que hasta aquí hemos recibido, esperando en el Señor que usted pueda entender. Si no lo ha entendido, repítalo, escúchelo otra vez. Vaya, constate usted las citas que presenta esta posición, y así usted podrá entender de mejor manera. Bien, oraremos al Señor por este estudio. Soberano Padre, gracias damos a ti, porque nos permite, Señor, entregar hasta este punto la posición que dice que el arrebatamiento será antes de la tribulación. Padre, gracias te damos, bendícenos, ayúdanos, fortalécenos a esperar de tus promesas, de tus misericordias, que más que saber cuándo vengas tú, Señor, lo más importante sea que yo esté preparado, no importando si es para antes, después o durante. Lo importante es que si vienen mañana, si viene esta semana o la otra, estemos preparados para ese momento. Gracias. Ayúdanos para servirte, para honrarte y para estar preparados como si usted volviera
esta misma noche que pronto se inicia. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Damos las glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien. Aunque usted no lo crea, pero cansa mucho hablar. Cansa mucho estar entregando un estudio que tiene harto tiempo de preparación, pero no se puede detallar demasiado esto, porque si empiezo a detallar tenemos para toda una semana para explicar. Hemos tratado de llevar la línea nomás de explicación para que usted pueda tener una visión de las posiciones del arrebatamiento y después veremos cuál debe ser la posición nuestra que debemos poner en nuestra mira. Que Dios les bendiga. Por lo tanto, reitero mis saludos a todos los hermanos que se han conectado, a las familias que han podido escuchar este estudio del arrebatamiento. Que Dios bendiga a los pastores, a los amigos, bendiga a todos aquellos que de una manera están interesados en este tema, y el Señor nos permita poder dar claridad y darle a usted también una herramienta poderosa para fortalecer su fe. Pedimos que el Señor les bendiga, sigamos cuidándonos, guardándonos, no salga por cualquier cosa a la calle ni esté pidiendo permiso para ir a comprar un chocolate a los niños, sino sea cosas vitales, de importancia, necesarias, y no por cualquier cosa, ¿no? Así que Dios les bendiga, y cuando vaya a comprar la única vez en la semana, haga una listita y en esa lista note todo lo que necesita. Pues si no va a llegar a la casa, se me olvidó esto, se me olvidó este otro. No. Sea inteligente y usemos un papelito, porque la memoria después de los 50 y mayormente después de los 60, ¿y para qué le digo los 70? La memoria empieza a fallar. Así que, estimado hermano, echemos mano al lápiz y a un papel y anotemos las compras. Estaremos orando para que Dios permita que aparezca una vacuna que traiga solución a toda esta situación que afecta al mundo, ¿no? Día tras día aumenta acá en Chile los que están, digamos, infectados, por decirlo de una manera. Para que Dios tenga misericordia de Chile, sigamos orando, sigamos pidiendo misericordia. A cada momento que Dios le permita a usted poder orar, pida al Señor misericordia. Así que pondremos término a este servicio con la ayuda del Señor, con la alabanza 243. Cantaré a Cristo. Cantaré a Cristo por su gran amor, como himno para
Demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Gracias al Señor hemos podido terminar con este servicio y esperamos en el Señor que haya sido de bendición para usted. Estemos cuidándonos, reitero, estemos esperando que el Señor también nos cuide a nosotros. Reitero la petición de oración por el hermano Orozco, para que Dios tenga misericordia y confirme sanidad en él. También orando por la hermana Tamara Castillo, para que el Señor también vaya orando a su favor. Nuestro hermano Nicolás, y así cada familia, nuestro hermano Moisés Ávila, estos días hablaba con él, ya gracias a Dios está superada la situación de su esposa y estamos contentos porque Dios está obrando misericordia en favor de sus hijos. Vamos a pedir al Señor la bendición por este servicio. Mandamos saludos a los pastores amigos que se conectan, a los hermanos de cerca y de lejos, los hermanos de Miami, de Noruega. Dios les bendiga ricamente. A todos los hermanos en Argentina también sé que nos están escuchando. Que Dios les bendiga ricamente y bendiciones para todos en el nombre del Señor. Pedimos la bendición a nuestro Dios. Soberano Padre, gracias damos por este estudio, por esta enseñanza. Ayúdanos, Señor, a ir aprendiendo, a ir distinguiendo, precisando nuestra fe de una manera que podamos tener certeza y convicción para enfocar nuestro servicio con mayor ahínco, con mayor preocupación, con mayor anhelo, con mayor dedicación. Gracias. Pedimos que tú bendiga a todos nuestros hermanos que se han conectado a esta hora y han participado en este servicio. Bendígales, guárdeles por misericordia y su bendición sea en todos los hogares, en todos los que están allí participando, en los vecinos, en la familia, en los hijos. En todo tu bendición sea grandemente glorificada. Pedimos tu bendición por este servicio, Padre, a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios les bendiga. Nos vemos el martes y nos vemos el domingo. Dios les bendiga.